Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada, a este nuevo webinario del Colegio de Geólogos, que lleva causa en que este año es el Año Internacional de las Cuevas y el Karst. Dicen los señores que han organizado este Año Internacional de las Cuevas del Karst que los terrenos kársticos cubren aproximadamente el 20% de la superficie terrestre y que digamos que son sitios invaluables desde el punto de vista del patrimonio cultural, que dan agua al 10% de la población mundial y, por lo tanto, Cuevas y karst, que todo va unido, pretende este año internacional enseñar a todos más sobre estos recursos naturales. Y, por lo tanto, viene muy a cuento pues un libro que se acaba de editar, la editorial Catarata, que también hoy se va a hablar de él, que se titula Karst y Cuevas y se subtitula La cuarta dimensión de la naturaleza, y que creo que va a ser es un texto muy interesante, y simplemente voy a dar paso a nuestro conductor del debate, que es Jerónimo López. Jerónimo López, por si no lo conocéis, es un investigador pues ampliamente conocido en muchos sitios, fundamentalmente por muchas cosas, pero entre otras que a mí me parece relevante es que ha estado presidiendo el SCARS, la organización internacional, o la parte nacional de la Organización Internacional de la Antártida, y por lo tanto es un investigador de la Universidad Complutense, digamos que muy famoso, porque como sabéis, uno de los premios Príncipe de Asturias fue a parar a esa organización. Entonces, Jerónimo, insisto, tiene unas cuantas componentes más como amigo y colega, que es un escalador, digamos, también que ha estado en muchas montañas, y por eso hace poco le íbamos presentando también un libro sobre montañas, y tuvo la gentileza de presentar alguno de mis libros, también de esta colección Catarata, en el propio colegio, y por lo tanto creo yo creo que ha salido muchas veces en la tele, por cierto, entonces es bastante conocido para el público en general. Y los tres autores del libro son Juan José Durán Balsero, que es un científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, que ha estado hasta hace poco director del Departamento de Investigación de Recursos Geológicos, es doctor en ciencias geológicas, pero también es licenciado en Geología e Historia. Ha estado muchos años de profesor asociado en la Autónoma de Madrid. Codirige la unidad asociada entre el Instituto Geológico y la Universidad de Málaga sobre estudios hidrogeológicos avanzados, y es además académico correspondiente de la Academia Malagueña de Ciencias. Por lo tanto, un perfil pues muy centrado en los estudios hidrogeológicos y por lo tanto un gran experto. Pedro Robledo es también científico titular y jefe de la unidad del ICME en las Islas Baleares. Fue también profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de las Islas Baleares. Es miembro de varias comisiones nacionales e internacionales ligadas al karst y a las cuevas, y es autor, es uno de los tres autores del libro. El último, que no está hoy con nosotros presentes, es Eulogio Pardo, que es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, y ahora mismo es investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Este libro, como sabéis, es un libro de la editorial Catarata, editado en colaboración con el Instituto Geológico. Es una colección que se llama Planeta Tierra, y que, bueno, le doy la palabra a Jerónimo, por favor, para que haga los honores. Bueno, pues, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias al Colegio de Geólogos por invitarme a intervenir en esta presentación del libro Karst y Cuevas.
decir unas palabras sobre el mismo y también comentaré sobre sus autores, a los que luego les paso la palabra para que ellos amplíen lo que quieran decir. Y creo que después, Manuel, si no me corregirá, puede haber un coloquio, pues pueden preguntar cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco esta colección de editorial Catarata y el IGME y la veo muy interesante porque acerca la geología y temáticas diversas dentro de nuestra ciencia. Bueno, en mi presentación yo añadiría lo que ha dicho Manuel, que soy geólogo y además tengo un cierto enlace con el CARS. Hice la tesis doctoral en el macizo kárstico de la Piedra de San Martín, en los Pirineos, y he trabajado largo tiempo en el CARS, incluido con los 3 autores de este libro. He realizado algunas publicaciones. Decía que dentro de lo que es esta colección, que tiene títulos muy atractivos y variados que conectan la geología con el público en general, me parece un acierto muy grande haber hecho un libro con la temática del CARS, incluir este libro en la colección, porque el CARS reúne muchas facetas, como vamos a ver a lo largo del contenido del libro, que permite enunciar muchos conceptos, dar perspectivas muy distintas, incluso del alcance de la geología, más allá de la investigación de unos materiales concretos. De esto, del CARS, saben mucho los geólogos, saben los espeleólogos y también otros estudiosos de las ciencias de la naturaleza. Pero no tanto el público en general, incluso el propio término karst a mucha gente le resulta, si lo preguntamos a una persona por la calle, pues no sabe bien a lo que se refiere, aunque no hay duda de que han visitado macizos kársticos, que han disfrutado de los paisajes, pues, de parques nacionales, de parques naturales en nuestro país y en el extranjero, de paisajes extraordinarios y que les han llamado la atención, que son sistemas kársticos. El CARS, naturalmente, como sabemos, yo creo todos los que estamos aquí, se refiere a los relieves y a los paisajes y procesos que se desarrollan, que tienen lugar en lugares donde hay rocas que pueden sufrir disolución por el agua, calizas, dolomías, yesos. Y este libro abarca, pues, numerosos aspectos conectados con esos lugares. Pretende dar una visión de conjunto, no profundizar enormemente en los distintos aspectos, pero sí mencionar y entrar un poco en ellos, en las numerosas disciplinas, métodos, técnicas que se emplean en el estudio del CARS. Hay muchos tratados sobre el CARS y sobre las distintas temáticas conectadas con él, y suelen ser muy voluminosos porque hay mucha información y mucho interés en conexión con estos sistemas. Pero este libro tiene 142 páginas y los autores han hecho un esfuerzo de un espacio tan limitado y con un precio muy asequible, porque es lo que pretende esta colección de Planeta Tierra de Catarata y el IGME, pues acercar al público a ello sin ir al fondo de las distintas temáticas, que haría un libro muy distinto, mucho más grueso y mucho más caro también. Pero el libro, en esta visión completa que pretende proporcionar al lector, toca aspectos de geología, de geomorfología, de hidrogeología, de riesgos geológicos, de registros paleoambientales, de recursos geológicos y también de los usos de los territorios kársticos. Usos minero, deportivo, turístico, científico, y se adentra un poco también en las temáticas de la conservación. El medio kárstico, delicado y sensible a ciertos impactos que pueden afectarle, es importante recordarlo como hacen en el libro, ¿no? Va, como corresponde a esta colección de libros del planeta Tierra, va dirigido a un público muy amplio y tiene un tono divulgativo, utiliza un lenguaje sencillo, asequible para una persona incluso que no tenga estudios universitarios o un estudiante de enseñanza media o de los primeros cursos de la universidad o cualquier persona interesada en esta temática, ¿no? Y ya en el índice del libro se aprecia esta intención de los autores, ¿no? Este afán de acercar
el libro a la atención de los autores. El libro, que como ven no es muy grueso, si vemos el índice, los distintos capítulos, son 10, aparte de unos preámbulos y unas conclusiones, tienen dos partes subtítulo, ¿no? Uno que es la temática que abordan y una segunda que los autores, con bastante ingenio, han buscado una frase breve que atraiga la atención del público. Pero al leerlos voy a nombrar las dos partes del título y se dan cuenta de lo que trata este libro, ¿no? El capítulo 2 es el exocars y el endocars, y como subtítulo, entre el cielo y la tierra, y el infierno, perdón, entre el cielo y el infierno. El capítulo 3 es hidrogeología y cars, las arterias de la tierra. El siguiente capítulo, las cuevas, esas grandes desconocidas. Los espeleotemas, hijos del agua. El registro paleoclimático del cars, el reloj de la tierra. Paleocars, deteniendo el reloj del tiempo. Cars malo y cars bueno, refiriéndose a los beneficios, ¿no?, que se pueden obtener del cars de mucho tipo, pero también a las problemáticas que lo acompañan, de filtraciones en las presas, de colapsos en ciertos lugares y de distintos riesgos, ¿no? Luego trata también sobre el cars y la humanidad, espacios naturales protegidos y cars. Es decir, tiene una amplia temática, pero siempre con ese afán de captar la atención de un lector que en principio a lo mejor no estaría muy predispuesto a estudiar un tratado profundo sobre el cars, ¿no? El libro menciona muchos, no todos, era imposible, pero muchos de esos lugares que son kársticos, que son sistemas kársticos, muy significados, muy conocidos a escala mundial, incluso muy visitados, tanto en el mundo como en España. Y pone de manifiesto esa amplia distribución geográfica del cars en el planeta, en el entorno del Mediterráneo y en particular en la península ibérica. Y para acercarlo también más al lector, tiene muchas ilustraciones para lo que son estos libros. Incluso me ha sorprendido, yo creo que tiene más imágenes en color que otros libros de esta colección. Tiene 61 figuras en color y 3 tablas que acompañan muy bien al contenido, ¿no? Claro, aunque trata del cars en general y el cars en el mundo, hace un énfasis especial en España. Lugar, por otro lado, particularmente significado para el cars. Tanto el exocars, tenemos paisajes extraordinarios, nuestros 2 primeros parques nacionales, ¿no? el de Ordesa, inicialmente se llamaba, ahora Picos de Europa, y el de Covadonga, ahora Picos de Europa, y el de Ordesa, pues son sistemas kársticos, pero también muchos parques naturales atiende a ello. España también, en cuanto al endocars, a las cuevas, a las cavidades, es un lugar muy conocido y atractivo para los espeleólogos. No hay muchos sitios en el mundo donde haya un número similar al que tenemos en España de cuevas con más de 1000 metros de desnivel en vertical. Y no solo en los Picos de Europa, en los Pirineos, también en la Sierra de las Nieves. España es una especie, a veces se dice, una especie de Himalaya de las cuevas respecto a esas enormes cavidades que tenemos, ¿no? Además, en nuestro país contamos con una red muy atractiva de cuevas visitables por el público, de cuevas turísticas, ¿no? Y hay este aspecto, un país que recibe o recibía antes de la pandemia tal número de turistas, es muy bueno que tenga una oferta diversificada y que lleve esa presencia no solo a las zonas de habitual concentración costera, pero el turismo subterráneo tiene un impacto económico muy considerable y una aportación al desarrollo local. Muchas de estas cuevas están al lado de pequeñas poblaciones, en lugares remotos, que son un aporte muy importante para los visitantes de esos lugares. De hecho, y lo conocen de maravilla los autores, en particular Juan José Durán, en España existe una asociación de cuevas turísticas españolas, ACTE, de la cual Juan José Durán ha sido presidente e importante pilar de su desarrollo, y con la que también está conectado Pedro Robledo y lo ha estado y
Eulogio Pardo, ¿no? Los tres autores están conectados con ello. Porque los tres son expertos estudiosos del CARS. Han realizado investigaciones en sistemas cársticos españoles y también de otros países extranjeros, ¿no? Su trabajo en el ICME, los tres son investigadores en el Instituto Geológico y Minero de España, les ha hecho realizar estas publicaciones, organizar congresos, publicar sus actas, a veces en series de publicaciones del propio instituto, ¿no? Pero también les ha hecho acercarse a aspectos aplicados del CARS, a sus recursos, a sus problemáticas, a sus riesgos, y esto les da una perspectiva muy, muy sólida, ¿no? Han intervenido en muchos cursos, en clases en el ámbito universitario, incluso cursos de doctorado, y han participado también en muchas actividades y hecho publicaciones de tipo divulgativo, acercando el CARS a un público general, incluso a niños. Recuerdo alguna publicación al respecto. Estos congresos que hay cada 2 años, ¿no?, de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas han tenido una participación de los tres autores muy, muy notable, ¿no?, habiendo sido los responsables máximos de su organización o de su comité científico, editores de sus publicaciones. Además, están implicados en las asociaciones conectadas con el CARS españolas y extranjeras, pues más importantes. Es decir, que conocen el CARS. Los autores saben mucho más del CARS y de la temática que abordan que lo que puede contener esas 142 páginas de este libro, lo cual es muy bueno y se nota en el libro. No quieren agotar el tema, pero son capaces, usando términos correctos y un contenido correcto, hacerlo asequible a un público muy, muy general, muy básico, lo cual no es tan sencillo, ¿no? Entonces, yo creo, mi opinión al leer el libro, es que puede animar a muchas personas a acercarse al conocimiento del CARS. Naturalmente, si van a querer ahondar más, podrán ir a esos tratados voluminosos y numerosos que existen de sus distintas facetas, pero también van a entender que pueden profundizar mucho más en el conocimiento del CARS a través de la geología. Entonces, también puede ser un buen foco para atraer aficiones hacia el campo de la geología en esos lectores que de momento no están muy dentro de esa temática, ¿no? También puede animar a ser conscientes de la conveniencia y la importancia de la conservación del CARS, de los paisajes y de los sistemas kársticos, como ellos plantean. De esto hacen mención en el libro en varias partes. En definitiva, que yo animo a todos los que nos escuchan y a los que se lo puedan recomendar que lean CARS y Cuevas. Y muchas gracias. Ahora quizá, no sé a Manuel Regueiro cómo quiere que intervengan los autores o que lo autogestionen ellos. Quizá Juanjo Durán. Yo creo que empiece Juanjo a contar lo que le apetezca y después Pedro. Y después abrimos un periodo de debate. Juanjo. Vale, pues muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Lo primero sería agradecer al Colegio de Geólogos que nos haya dado la oportunidad de tener esta charla, debate y la presentación del libro. Después también agradecer a Jerónimo López que, bueno, como dice el refrán, ¿no?, el dicho, el buen paño del arca no se vende. Con lo que ha contado Jerónimo yo creo que ya sobra. Casi podía haber escrito el libro él solo. Teníamos que haber conectado antes para que nos hubiera hecho esta reseña previa, porque realmente queda poco que decir, ¿no? Pero bueno, yo sí quería decir alguna cosa de él, aparte de agradecerle que haya estado aquí presentando esto. Él fue mi director de tesis doctoral, o sea que realmente eso que ha dicho, que hemos compartido experiencias y aventuras, es más que cierto. Hemos compartido muchas cuevas, hemos compartido campañas antárticas, hemos compartido mucho campo y muchas cosas y he aprendido mucho de él.
y por tanto, como digo, se lo agradezco públicamente. También, lógicamente, quería agradecer a los coautores del libro, ¿no? Pedro Robledo y Eulogio Pardo, pues son dos personas con las que da gusto trabajar en general y escribir en particular, o sea que muchas gracias por haberme permitido compartir la experiencia de escribir un librito como este. Y también quería agradecer al Instituto Geológico y Minero y a la editorial Catarata el habernos permitido editar este libro dentro de esa colección, ¿no? Como decía Manuel Regueiro. También quiero agradecer a los que estáis oyendo y viendo esta presentación, porque veo que hay gente de muchísimo nivel, que lógicamente no vais a aprender mucho con el libro, pero como decía Jerónimo, hemos intentado hacer algo divulgativo. No había muchos manuales o muchos libros que acercaran al gran público este mundo del karst y las cuevas y nos parecía muy interesante. No ha sido fácil porque muchas veces uno tiene tendencia a intentar profundizar, decir todo lo que cree que sabe o exponer todo, compendiar todo lo que en un momento determinado hay acerca del conocimiento de las cuevas y del karst y es complejo parar, poner un poco el freno, pero bueno, lo hemos intentado. No sé si lo hemos conseguido, eso ya queda a vuestro juicio, pero por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Hacía mucho tiempo, yo recuerdo, no sé, hace 40 años, cuando leí un librito de la colección Quessier en francés sobre la espeleología, con ese mismo formato de libro, muy parecido, que me llevó a adentrarme en las cuevas, a estudiar el karst y a lo mejor este libro ahora en castellano pues hace lo mismo con otras personas jóvenes que ahora empiezan el conocimiento de ese mundo tan fantástico del karst y de las cuevas. Bueno, dicho esto, solamente quería trasladar unos cuantos mensajes muy breves. Uno, complementar un poco lo que ha dicho Manuel Regueiro. Este año es un año excepcional, el Año Internacional de las Cuevas y del Karst, auspiciado por la Unión Internacional de Espeleología y refrendado por la UNESCO. Y, por tanto, durante todo este año 2021 pues se van a suceder una serie de actividades relacionadas con el karst y con las cuevas. Y los lemas, los objetivos de este año internacional son tres y son muy interesantes. Son simples, pero muy interesantes. Se reducen en tres, el enunciado de tres verbos: explorar, entender y proteger. Explorar todavía la inmensidad de ese continente kárstico, tanto superficial como subterráneo, que queda por descubrir, junto con los océanos y el espacio exterior. Yo creo que es uno de los ámbitos menos conocidos todavía del planeta y por tanto ahí hay un camino fantástico para los espeleólogos, para los exploradores y para los científicos. Entender lo que significa de verdad el karst y los procesos kársticos, que es aplicar el método científico al estudio de estos paisajes y de estos procesos que son realmente importantes para el funcionamiento del planeta y para el sostenimiento de la humanidad y de los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas relacionadas con el karst. Y, por último, proteger, no menos importante, porque muchísimos de los espacios naturales protegidos y también de tipo cultural pues son patrimonio de la humanidad o son parques nacionales, como decía Jerónimo López, o son geoparques o son monumentos naturales. Muchas cuevas están protegidas bajo distintas figuras y realmente hay todo un conjunto patrimonial en el ámbito del karst que es realmente importante y que merece la pena profundizar en su protección. Pues con esos tres objetivos, intentar avanzar en la exploración, en el entendimiento y en la protección del karst y de las cuevas, yo creo que vamos a tener un año muy interesante. En lo relativo a lo que hemos querido aportar con el libro y a qué cosas se pueden destacar, pues yo diría, me centraría un poco en cinco cuestiones importantes, ¿no? Hemos querido fortalecer los lazos de la ciencia y el karst, hacer hincapié en que realmente el mundo del karst y las cuevas no solamente
como hace mucho tiempo se decía, ¿no? La dicotomía entre espeleología y ciencia, no, es una cosa que es única y que realmente hay que fortalecer la investigación, hay que profundizar en todos los aspectos relacionados con el karst, que son muchos desde el punto de vista geológico, biológico, paleontológico, arqueológico, etnológico. Realmente el conjunto de disciplinas científicas que se pueden aplicar al estudio del karst es enorme y, por tanto, se hace mucho hincapié en ese tema. Actualmente se considera que los mejores registros paleoambientales en relación con el cambio climático, en relación con lo que nos puede enseñar el pasado para entender los cambios que afrontamos en el futuro, pues posiblemente son los registros ligados al karst, tanto espeleotemas como travertinos, depósitos detríticos, etcétera, etcétera. Y hay un campo de trabajo científico absolutamente espectacular y que va a dar lugar a investigaciones muy importantes en los últimos años. Otro tema que también hemos querido destacar es la relación del karst y el agua. El agua, aproximadamente un 10% de los habitantes del planeta beben del karst. Un 10% parece poco, pero son muchos. Teniendo en cuenta que hay un porcentaje amplio, un 20% casi, que no bebe, pues un 10% es mucho. Y también hay un porcentaje muy importante de ecosistemas vinculados al karst en todo el mundo, ¿no? Y ahí hay un ámbito de trabajo, ese binomio agua y karst es también fundamental. Y derivado de ese otro, que comentaba también Jerónimo antes, la vinculación de los espacios naturales protegidos. En concreto, en algunos continentes, no en todos, curiosamente el karst no está repartido homogéneamente en el planeta, pero en el hemisferio norte fundamentalmente hay una vinculación muy importante de los espacios naturales protegidos y el karst. Y ahí hay otra línea de trabajo muy importante. Derivado de esa también el tema de la puesta en valor de algunos espacios kársticos, tanto paisajes como sobre todo cavidades. Me gustaría subrayar que Europa es una potencia de turismo subterráneo enorme y España es casi la locomotora de esa potencia. Efectivamente, la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas es una asociación modélica en el mundo. Modélica en el sentido de que ha creado una alianza muy importante entre las cuevas turísticas y el mundo de la investigación y de la conservación. Por las cuevas españolas pasan 5 millones de turistas al año, que son muchos, y dar lugar a una economía vinculada a los sitios, los entornos de esas cuevas muy importante. Y además que se está consiguiendo un equilibrio grande entre la conservación y ese uso sostenible de las cuevas y de las poblaciones del entorno. Y por último, no quería dejar de tocar un aspecto muy importante. El libro se llama Karst y Cuevas y yo me siento muy orgulloso también de mi pasado como espeleólogo. Desde que era muy jovencito veo que hay enormes figuras de la espeleología española entre las personas que están oyendo ahora mis palabras y seguramente entenderán muy bien lo que voy a decir. Yo creo que hay que reivindicar el papel de las exploraciones de los espeleólogos, que hacen un trabajo muy duro, a veces muy sufrido, muy poco reconocido. Hacen las topografías de las cavidades, que son las primeros datos con los que los científicos luego trabajamos para intentar desentrañar el origen de las redes endokársticas. Y hay que seguir impulsando, trabajando y reconociendo el trabajo de los espeleólogos. Hemos introducido en el libro algunos datos que siempre son muy espectaculares de cuáles son las redes más importantes del planeta, ¿no? Y hemos podido ver cosas muy curiosas, como por ejemplo que el continente norteamericano es el continente de los grandes desarrollos longitudinales, ¿no? Las grandes cuevas horizontales del planeta, como la Mammoth Cave en Estados Unidos, Lechuguilla y similares, se encuentran siempre o casi siempre en esos grandes karst horizontales o tabulares del continente centro y norteamericano. Sin embargo, las grandes simas, en concreto ahora las principales exploraciones están en simas con más de 2.100, 2.200 metros en la zona de Georgia, en los montes Gagra. Responden fundamentalmente a los grandes sistemas montañosos de Europa y de Eurasia. O sea, Eurasia se configura como el continente de las cimas, Norteamérica como el continente de los grandes desarrollos
Sudamérica y Australia son los continentes de las cuevas que no se desarrollan en litologías carbonáticas ni yesíferas, como por ejemplo en cuarcitas, Venezuela, el caso de los tepuis, o en las grandes cavidades en peridotitas, como pueden ser algunas de las cavidades australianas. En definitiva, que empieza a verse cuando uno maneja todos los datos espeleológicos, una fotografía que tiene un cierto orden, que hasta ahora no se había manifestado muy claramente en el conjunto del planeta. Bueno, esas son algunas de las cosas que hemos querido, de una manera divulgativa, como antes decía Jerónimo, ir mostrando en este librito y que seguramente sugiere más cosas de las que dice. Pero bueno, algunas dice y espero que les guste a las personas que quieran leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Pues a continuación le doy la palabra a Pedro para que nos cuente lo que le parezca. Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y en primer lugar quería adherirme a los agradecimientos de Juanjo. Gracias a todos los asistentes, por supuesto a ti, Manolo, al colegio y a Esther, que habéis organizado este acto. Y la colaboración que hemos tenido entre los autores, no solo con los autores, sino con otras instituciones que también de una u otra forma han colaborado en impulsar o en suministrar algunos datos que han sido muy importantes para la elaboración de este libro. Me pasa lo de siempre, después de que hable Jerónimo y hable Juanjo, a mí ya me queda poco por decir. Pero bueno, voy a intentar condensar y abrir algún tema que tal vez sea interesante para los que nos están escuchando. En primer lugar, recalcar que parece ser, y por lo que veo ha tenido una acogida el libro, que el objetivo fundamental era acercar CARS, que a veces es un desconocido no solo para la persona de a pie, sino incluso para muchos científicos, acercar que este libro sea un acercamiento a lo que es el CARS y las ciencias del CARS, ¿no? Y todo lo que se mueve alrededor. Y después unos objetivos concretos que he querido resumir brevemente y que también creo que se ha cumplido con la edición de este libro. Por un lado, hemos intentado y hemos conseguido, creo que en parte, introducir por lo menos qué es el CARS, la historia del CARS, que es muy interesante y que España es uno de los países que es una de las cunas en las que se inició la espeleología cárstica. Por otro lado, hemos conseguido que sea un libro sugerente, como decía Jerónimo, con esos títulos que intentan, por un lado, tipificar cuál es la línea de ese capítulo, pero también que sea atractivo a la hora de que el lector pueda hacerse con el libro. En una tercera parte, hemos intentado que la cuantificación, en mi opinión, es muy importante. A veces los que son más ajenos a ciertas ciencias como el CARS necesitan de los números para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de hidrogeología, y ya ha dicho Juanjo y Jerónimo que el 10% de la población mundial se abastece de agua, de acuíferos cársticos, pues es un dato muy interesante porque nos hace reflexionar sobre la importancia que tienen los acuíferos cársticos en el planeta en general y en España en particular, ¿no? En España incluso es más del 10%. Una cuarta parte ha sido vincular, por un lado, la parte de la protección del CARS, de la que se ha hablado mucho y de la que se ha sumado muy poco, y ahora empiezan a protegerse y de verdad a entenderse por qué se protegen ciertos espacios. Un ejemplo muy importante es que, por ejemplo, todavía no hay una cueva que sea parque nacional. Hay una propuesta, pero todavía no existe en España una cueva que sea parque nacional. Sí lo hay en otras partes del mundo y creemos, en mi opinión, por lo menos yo creo que sería un salto cualitativo muy importante que eso se consiguiera. No olvidemos que la cueva más extensa del mundo, que es la Mammoth Cave, es parque nacional. Tiene más de 600 kilómetros, pero en España tenemos cuevas de más de 100 kilómetros. Luego no estamos tan lejos de esos grandes sistemas que, como decimos en el capítulo, son muy desconocidos. Y una cuarta parte era también vincular, por un lado, las curiosidades del CARS ligada aparte a las cifras y en otra parte a capítulos como, por ejemplo, el CARS bueno y CARS malo, ¿no? Porque en realidad no es que queramos diferenciar entre un CARS bueno y un CARS malo, sino más bien los beneficios o las problemáticas que pueden tener los terrenos cársticos. Y cuando digo problemáticas,
Por supuesto me refiero a que la problemática siempre viene de la mano del hombre, porque es el hombre el que aprovecha o el que se sitúa o se asienta en terrenos que previamente no ha estudiado y después puede tener ciertos problemas, ciertos riesgos, pero que se estudian y que muchos de ellos son ya reparables, o por lo menos somos capaces de adaptarnos a vivir en esos entornos que a veces pueden ser complejos. Y por último, bueno, en esta parte de las curiosidades, simplemente puntualizar que el CARS son terrenos con unos ecosistemas muy ricos y muy amplios. Y estamos descubriendo, y en este momento todavía estamos descubriendo grandes ecosistemas en zonas muy pequeñas. Y os voy a poner el caso, por ejemplo, de Mallorca y de Menorca, donde estamos trabajando en una serie de cuevas y donde hemos descubierto que los ecosistemas en general y por ejemplo, los microorganismos en particular son increíblemente diversos, complejos y además muy numerosos. Y eso se desconoce o se desconocía hasta hace poco y es una línea en la que se está trabajando ahora. Así que yo creo que con esta breve introducción doy por cerrada mi intervención. Espero que, de verdad, agradeceros a todos que hayáis asistido a este coloquio y cualquier duda, una puntualización nada más. Es que me han preguntado muchas veces por el tema de la cuarta dimensión de la naturaleza. Bueno, un objetivo era efectivamente que fuera sugerente, y otro objetivo también era que entendiéramos el CARS, y además lo digo como algo integral, con esas condiciones particulares que tienen otros sistemas, como por ejemplo la biosfera o la atmósfera, o incluso la criosfera. Es decir, tiene una temperatura muy particular, unos ecosistemas muy particulares, unos parámetros también muy particulares, y por tanto estamos como enfrentándonos a otro mundo distinto que la ciencia está empezando a abrir y a descubrir, como antes lo habían hecho con esos sistemas que menciono. Y nada más, muchas gracias, repito, y estamos aquí para lo que necesitéis y para lo que queráis preguntar. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues una vez terminadas las presentaciones de cada uno de los autores, se abre turno de preguntas. Como no somos muchos, el que quiera hacer alguna pregunta, pues abre el micrófono y la hace, aunque también podéis usar el chat que hay ahí, arriba en una especie de esferita. Ahí podéis pintar. Yo antes de nada, decir que en el currículum de Jerónimo López, como es muy amplio, lo de que ha hecho trabajos en el CAST está, sí, pero es uno más de los 3.000, con lo cual yo he resumido ese currículum porque es imposible hacerlo extenso, porque son como 3 páginas. Es el que tenéis puesto en la web. Bueno, y la única, yo tengo una pregunta para vosotros, o a lo mejor para Juanjo, que lo ha dicho. Hace poco en una conferencia esta se dijo que en el mundo, y no se sabía por qué, hay unas montañas que superan los 8.000, que son el Himalaya y toda esa zona, luego hasta 7.000 los Andes, y luego hay el resto de montañas altas, 6.000 y tal, y que no se sabe muy bien cuál es la razón, aunque obviamente digamos que debajo de los 8.000 hay 8.000, la isostancia obliga a que haya más masa, pero ¿tiene esto algo que ver con esa idea que ha transferido, que ha dicho Juanjo, de los modelos de CARS, los verticales, los horizontales, o no tiene nada que ver? Bueno, tiene que ver, sí. Aquí Eulogio Pardo y yo nos hemos inventado una cosa muy sencilla para definir los dos grandes modelos de CARS en el planeta, que los llamamos CARS tipo cama y CARS tipo armario. Y los de tipo armario son esos que son muy hacia arriba, muy en la vertical y poco en la horizontal, ¿no? Es decir, esos que se dan en las grandes montañas del planeta con un nivel de base relativamente bajo, en el mar o en lagos o en valles fluviales locales de esos macizos, y que tienen rocas solubles hasta alturas pues importantes, ¿no? A veces hasta 5.000 metros e incluso más, ¿no? Eso es lo que hace
que algunas cordilleras sean pues digamos las favoritas, las que de verdad pueden tener sistemas endocársticos muy desarrollados, porque pueden tener unas grandes zonas no saturadas dentro de esos acuíferos cársticos y por tanto unos desarrollos espeleológicos importantes, ¿no? Antes decía que ahora andamos por unos 2.200, un poco más, metros de cavidades verticales conocidas. Seguramente en el futuro pues iremos a algún poquito más porque hay potencial, no mucho más. O sea, lo que sabemos, la diferencia de cota entre esos afloramientos más altos y los niveles de base relativos cercanos no llegan a ser, en algunos sitios en Sudamérica, muy poco explorados y muy poco conocidos todavía. Pues sí hay algunos lugares que potencialmente pueden llegar a 2.500 metros, 2.600, pero debemos estar cerca del límite, ¿no? Aquí no tenemos 8.000 como en las montañas. Difícilmente creo que lleguemos a los 3.000, pero bueno, la realidad es que lo que yo decía, son estas grandes cordilleras de momento europeas y asiáticas donde tenemos los principales desarrollos, que lógicamente están muy condicionados por la litología, no solamente por esa diferencia de cota. En el hemisferio sur, como antes también comentaba, en Sudamérica no hay tantos afloramientos carbonáticos importantes, pero algunos los hay. En Perú ahora hay algunos sistemas fantásticos que se están empezando a estudiar y que seguramente darán sorpresas en el futuro. En México también. En definitiva, allí donde hay una cordillera que tiene la combinación de altura, de nivel de base suficientemente bajo y de litología karstificable, pues encontraremos sistemas desarrollados en la vertical, en esos karst de tipo armario. Los otros, los de tipo mesa, pues son aquellos que tienen una tendencia más bien a la horizontal, pues como Yucatán, por ejemplo, donde hay desarrollos horizontales enormes, ¿no? Actualmente se conocen sistemas semisumergidos de más de 200 kilómetros de desarrollo, los de Nuevo México, en Estados Unidos, como donde está el Mammoth Cay, en definitiva, o aquí en España, pues no sé, por poner un caso conocido, las lagunas de Ruidera, de ese estilo de sistemas kársticos muy en la horizontal y con poco desarrollo vertical, pues son típicos las cavidades subhorizontales, a veces con diferentes niveles, pero que alcanzan desarrollos importantes, ¿no? Y eso es lo que conocemos hasta ahora. Luego están otras redes. Manuel, disculpa un segundo. Hay unas redes que están un poco fuera de este mundo, que son las que tienen una génesis hipogénica, que no se generan por el agua que se infiltra en superficie, en fin, el karst clásico, ¿no? Sino que hay otros componentes de acuíferos confinados o de aguas con unos gases o con una composición y temperatura diferente, y que también son capaces de generar redes endokársticas de mucho desarrollo sin estos componentes que antes comentaba, ¿no? De una diferencia entre el nivel de base y la zona de recarga. Pero bueno, esto quizás es otra historia con un poco más de complejidad científica. Muchas gracias, Juanjo. José Luis quiere hacer una pregunta. José Luis, tienes el micrófono Hola, abierto. buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Yo soy José Luis Soriano y bueno, es un placer oír a gente a la que llevo admirando tantos años. Soy geólogo, pero desgraciadamente me dedico a la geotecnia, porque yo me hubiera gustado dedicarme al estudio de las cuevas o de los glaciares. Bueno, pues dicho esto, como he sido espeleólogo muchísimos años, ya estoy retirado hace tiempo porque la espeleo es durísima, como todos sabéis, y yo lo tuve que dejar. Habéis dicho un par de cosas que quería comentar. Juanjo, tú has hablado de turismo sostenible en las cuevas, y bueno, para los espeleólogos, no sé si por un exceso de pureza o por lo que sea, pues siempre nos ha como dolido el que una cueva se haga turística, la verdad. Y no lo sé si ya con la edad te haces más abierto y a lo mejor no debería ser así. Me gustaría que, tú seguro que tienes muchos datos,
que me convenzas de que cuando se abre una cueva al turismo, el CAR sigue funcionando y aquello pues es sostenible, como has dicho. No lo sé si eso es verdad. Y luego otra pregunta, perdonad, ha comentado Pedro que sería interesante si hiciera un parque nacional de una cueva. Y bueno, nunca se me había ocurrido, pero pues parece que es interesante, ¿no? A mí has hablado de cuevas grandes, pues las más grandes Ojo Guareña, pero se me ocurren varias más. No sé, quería saber si hay algo ya en concreto sobre ese tema o solo es un deseo que tenéis. Muchísimas gracias. Juanjo, ¿me permites contestarle a la primera parte y por un ejemplo o por dos ejemplos? Vale, José Luis, yo quería responder a la segunda. Venga, empieza. José Luis, encantado. Yo no te conozco personalmente, pero me parece muy interesante el tema que has planteado. Y te voy a contestar a la pregunta de si es bueno o malo que una cueva sea turística. Vamos a ver, desde el punto de vista de las visitas turísticas en cuevas, por lo menos en el ámbito en el que nosotros nos movemos, entendemos que deben ser sostenibles. Las cuevas de turismo masivo y que no están controladas ambientalmente y con otros muchos parámetros, pues pueden sufrir, obviamente, como cualquier elemento natural que se visite. Pero te voy a poner un ejemplo, José Luis. Mira, en Menorca estamos trabajando en una cueva que se llama la Cueva de Saigo. Es una cueva que hasta hace 3 años era un vertedero. Sin embargo, había gente que decía que era muy bonita y que tenía muchas posibilidades y que vale la pena recuperar. A través de un convenio que firmamos entre el Instituto Geológico y Minero y el Consejo Insular de Menorca, lo primero que se planteó en la cueva fue recuperarla. Y para recuperarla se establecieron ciertas fases. Y una de las fases, la que ya culminaba, era la habilitación turística de la cueva. Como te decía, obviamente, para que se visitara con una serie de garantías de que la cueva no iba a sufrir. En el momento que la cueva empezó a recuperarse, porque se limpió, porque se implementaron ciertas medidas de restauración, de pelotema, bueno, de muchas cosas, la cueva mejoró en casi todos los aspectos ambientales, por no decirte en todos, y sobre todo en el ecosistema mismo de la propia cueva. Con esto lo que quiero decirte es que a veces, para saber o para analizar el tema de las cuevas turísticas, hay que ser muy purista y sobre todo tener mucho cuidado con lo que decimos. A veces los espeleólogos, y yo me puedo incluir incluso en ese grupo, hemos tenido afán porque no se visiten. Y yo, sinceramente, o por lo menos me he intentado que siempre, en la medida de la posible, la gente pueda ver las cavidades. No hay mejor forma de que alguien entienda qué es una cueva y por qué hay que protegerla que el mero hecho de que la visite. Y el otro ejemplo, y ya con esto acabo, el domingo pasado estuve en una cueva que está protegida por la Directiva Hábitats, bueno, está dentro de la Red Natura 2000, pero sin embargo, como sabes, y eso pasa en toda España y en muchas partes de Europa, esas cuevas no tienen presupuesto y, por tanto, los planes de gestión no se llevan a cabo. Es una cueva que está absolutamente destruida, que la gente entra y sale furtivamente, pues como yo mismo fui el domingo, y había cientos de personas, y sin embargo el propio hecho de la protección no le concede a la cueva que esté bien conservada, todo lo contrario en este caso. Por tanto, por eso digo que hay que tener mucho cuidado y sobre todo ser prudente e intentar que, por supuesto, se puedan visitar con toda la garantía del mundo, pero que las que sean posibles se puedan visitar. No sé si te he contestado, José Luis, pero espero que sí. Sí, perfectamente, gracias. Si me permites, Manuel, me gustaría responder a la segunda parte y hacer un pequeño comentario también a la primera. Empezando por la primera, José Luis, el 0,1% de las cuevas españolas están abiertas al turismo, el 0,1%, o sea, el 99,9% no lo están. Con ese 0,1% conseguimos dos cosas. Conseguimos que la sociedad en general se conciencie de la importancia del mundo subterráneo y los valores que encierra las cuevas, y te diría que por cada cueva abierta al turismo hay 100 espeleólogos del futuro y 10 científicos que lo serán también estudiando este tipo de cuestiones. Es decir, que las cuevas turísticas entendidas desde una óptica moderna, no con las barbaridades que ha habido en el pasado, que también las ha habido, y por eso hablo de cuevas turísticas sostenibles, con comités científicos, con planes de conservación, con planes de mejora
como decía Pedro, con cuevas que son vertederos y que han estado destrozadas durante décadas y que ahora se recuperan. Lo hemos perdido. Creo que Juanjo ha tenido el problema de micro que nos Sí. había comentado. Sí, Así que Juanjo se nos conectará dijo en breve. Juanjo Pedro, nos dijo mira, aprovecho para preguntarte, Pedro, si sabes, creo que Fuentemolinos la han hecho turística, ¿es así? Pues no lo sé con certeza, José Luis. Fuentemolinos está en Pura de Villafranca, es una cueva preciosa en conglomerados, algo espectacular. Pues Y mira, las cuevas de conglomerados y curiosamente, y he visto que estaba conectada a la videoconferencia, estuve con una compañera del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña en una cueva en conglomerados en Perdonadme, Montserrat. pero como anticipaba al principio de la reunión, de vez en cuando pasa esto. Bueno, os decía que muchas cuevas se recuperan precisamente con su visita turística y creo que hacen un favor al colectivo que de verdad le interesa el mundo subterráneo. Y lo segundo que planteaba sobre el tema del Parque Nacional, pues has dado en el clavo, José Luis, porque la única iniciativa que hay en España de un parque nacional subterráneo es la de la cueva de Ojo Guareña, que efectivamente la Junta de Castilla y León ha estado años trabajando para presentar la solicitud al organismo autónomo de parques nacionales. Hay un proyecto sobre el tema que está en marcha. Actualmente creo que está un poco parado, pero bueno, los estudios se han hecho y esa posibilidad existe. En otros países hay parques nacionales subterráneos, en Eslovenia, en Estados Unidos, en muchísimos países, y por tanto España, que es un país kárstico por excelencia, pues también podría tenerlo. Muy bien, tengo varias preguntas en el chat. Una es muy divertida. Dice, aprovechando que tenemos delante al autor de un libro sobre geología marciana, Juanjo, y también Eulogio Pardo, ¿hay karst en el planeta rojo? Y si hay vida, ¿no estará precisamente oculta, protegida dentro del karst? No sé si podéis contestar a eso, pero... Por supuesto, seguro que Eulogio también puede contestar incluso mejor que yo, pero vaya, la respuesta es muy sencilla. Claro, karst no hay. Sí hay cuevas, son cuevas que no son en carbonatos ni en evaporitas, sino en rocas volcánicas. Se han detectado, de hecho se está trabajando muchísimo la detección de este tipo de cavidades porque se piensa que puede ser un sitio ideal para establecer las bases de tripulaciones humanas que lleguen al planeta Marte y además, lógicamente, puede ser, se considera que el subsuelo en general y las cavidades marcianas en particular, uno de los sitios candidatos a que exista, si es que existe algún tipo de vida en Marte, sí. Muy bien, muchas gracias. Daniel Requena Cervantes hace una pregunta que creo que tiene que ver también con esa duda que les plantea a la gente la palabra karst. A mí me gustaría preguntar por mi tierra, ¿qué interés tiene el Parque Natural de Karst de Yesos de Sorbas? ¿Y un karst es lo mismo que yeso? Perdón, Claro. ¿un karst qué? Pedro, Sí. mejor Pedro, que esta es de... No te he oído lo último que has dicho, Manuel. No, la pregunta es, ¿qué interés tiene el Parque Natural de Karst de Yesos de Sorbas? Y la pregunta, digamos, de Daniel es, ¿un karst es lo mismo que yeso? Evidentemente no, pero bueno, que le expliques un poco la palabra karst. Bueno, Vamos yo a si ver. te parece, aunque se lo han lanzado a Pedro, pero si no te importa, como el karst yeso de Sorbas está en Andalucía y tengo un conocimiento directo un poquito más cercano, Pues venga, contéstala, Daniel. la voy a contestar yo, Manuel. Rápidamente. Luego, si Pedro o Jerónimo, que también conocen el karst de Sorbas, bien quieren apreciar algo, pues lógicamente sin problema. El karst de Sorbas es uno de los karst yesíferos más importantes que hay en toda Europa. En España, desde luego, es el más importante con diferencia. No es un parque natural. La figura de protección que tiene es paraje natural, desgraciadamente. Si fuera parque natural sería un nivel superior, ojalá lo fuera, porque hay problemas de conservación importantes, tanto desde el punto de vista del agua que circula por el acuífero kárstico que forman los yesos de Sorbas, como de conservación en relación a unas minas de yeso muy importantes que hay también aprovechando esos afloramientos yesíferos, ¿no? Hay varios miles de cuevas, algunas de kilómetros, de muchos kilómetros de longitud en el karst de Sorbas.
Y hay además una riqueza de especies piscícolas relacionadas con el yeso, tanto animales como vegetales, espectacular. Es un sitio fantástico y que merece el máximo nivel de conservación. Respecto a si decías que karst y yeso es lo mismo, no, karst es un tipo de terreno, un tipo de proceso, un tipo de paisaje que se da en cualquier roca soluble, bien sean rocas carbonáticas, como las calizas, las dolomías o los mármoles, o bien rocas yesíferas, como es el caso. Esto es un karst en yesos. O sea, no, karst y yeso no es lo mismo, pero en yesos se dan procesos de karstificación y se generan cuevas, se generan dolinas, se generan todas las formas superficiales y subterráneas típicas de los paisajes kársticos. Muy bien, muchas gracias. Un apunte, Manolo, para la pregunta que decía. La segunda cueva más grande del mundo es una cueva en yeso. Se llama Optimissima Cave, creo que se llama, y está en Rusia, si no me equivoco. Bueno, Sí, la cueva de los optimistas en Rusia. Y es la segunda cueva más larga del mundo con casi 450 kilómetros de longitud. Los optimistas, porque Sí. para llegar al final... Bueno, yo quería... no hay más preguntas en el chat, pero hay una cosa que quería preguntar a Juanjo, porque como este año es yo creo que este es el primer acto del año internacional del karst y de las cuevas, ¿no? En España. Quería saber qué actos tiene prevista la Asociación de Cuevas Turísticas para este año en España. Pues la Asociación de Cuevas Turísticas tiene previsto no uno, sino un montón de actos, ¿no? Porque aunque este año es un año complejo, de hecho tenía que ser el año en que se hiciera Cuevatur, que es el congreso periódico de las cuevas turísticas en España, que normalmente tiene ya un carácter internacional. Hemos preferido dejarlo para el año que viene porque este año era imposible hacerlo presencial y entendíamos que el carácter presencial era importante, ¿no? O sea, que será seguramente el año que viene, aún no sabemos el sitio, se está estudiando si en Jaca, puede que sea, pero bueno, no sabemos dónde va a ser todavía. Pero como digo, como eso no se va a hacer, pues hemos planificado una serie de actividades, en concreto 4 actividades a lo largo del año, una cada trimestre, que van a ser jornadas virtuales que se van a realizar, una en Palma de Mallorca, si no me equivoco, Pedro, corrígeme, creo recordar. Otra será en el suroeste, en torno a Extremadura, Huelva. Otra será en el norte y posiblemente otra será en Madrid. Van a ser temáticas, cada una de ellas vinculadas a un aspecto de ciencia, gestión y conservación en las cuevas turísticas y que se irán dando publicidad progresivamente. Muy bien, muchas gracias. Pues no hay más preguntas, pero yo como soy muy preguntón, a mí este tema me gusta mucho. Raquel pregunta, ¿la exploración y la investigación en cuevas de desarrollo vertical y horizontal es muy diferente? Pues sí es muy diferente, lógicamente, porque las cuevas de desarrollo horizontal, los medios que se utilizan para la progresión son relativamente sencillos. No siempre, depende si hay agua o no hay agua y en qué cantidad y qué dinámica haya, pero en general son más fáciles que las cuevas de desarrollo vertical, donde a partir de ciertas profundidades y de pozos con una cierta complejidad, la exploración se hace bastante más difícil. De hecho, hay muy poca, por así decirlo, hay muy poca ciencia en profundidad, quiero decir, en profundidad científica, muy poca ciencia en las grandes simas, porque no son muchos los científicos que son capaces de estar a esas profundidades, de explorar esas simas tan complejas, de interpretar las morfologías que hay allí, de tomar muestras. Y siempre tienen que ir de la mano de espeleólogos muy experimentados, que son los únicos que pueden bajar a esas simas tan complejas. En definitiva, que las técnicas de exploración espeleológica y de investigación, en el caso de simas profundas, pues son mucho más complicadas que las cavidades de desarrollo horizontal, aunque lógicamente esas cuevas que tienen 100 kilómetros, 200 kilómetros, a veces muchos de esas galerías sumergidas en agua y tal, también son complejas, pero más abordables en general. Sergio pregunta, habéis hablado de exploración e investigación de cuevas no saturadas, ¿pero existe exploración por debajo del nivel de agua, ya sea freático o nivel del mar?
Sí, a eso me refería cuando decía que había cuevas horizontales que tienen otras complicaciones. Especialmente hay cavidades sumergidas y es un ámbito de trabajo ahora muy interesante. Estamos trabajando nosotros en algunas cuevas que están totalmente sumergidas y que tienen cientos de metros de profundidad y a veces miles de metros de desarrollo, donde se puede trabajar de dos maneras. Una directamente a través de espeleobuceadores, y que es compleja porque se puede estar poco tiempo con gases de diversa naturaleza para entrar, muestrear o colocar sensores, etcétera, etcétera. Y otra manera que estamos intentando desarrollarla en un proyecto que lideramos Eulogio Pardo y yo, estamos intentando ver si podemos construir sensores autoportados o autopropulsados que sean capaces de navegar por esas galerías y de tomar las muestras por nosotros, de medir los parámetros que queremos por nosotros y de enviarlos posteriormente al exterior para que podamos trabajar con ellos. Es un campo muy, muy, muy bonito, muy interesante, donde la nanotecnología, la robótica y otras ciencias de corte tecnológico nos pueden ayudar mucho, pero que en el futuro va a dar mucho que hablar. Muchas gracias, Juanjo, pero a eso que dices, te digo que hay un proyecto europeo que se llama RoboMiners, en el cual participa el Colegio de Geólogos, que precisamente está desarrollando unos robots para meterse, en este caso, en minas inundadas. Pero bueno, valdría lo mismo para tus Sí, cuevas conozco inundadas. el proyecto, Manuel, porque nos pidieron información en su momento de algunos de los que promovieron de algunas minas aquí en España y en Portugal, y me pareció muy interesante porque confluyen efectivamente algunos de los objetivos. No es lo mismo una cueva porque pierden la señal rápidamente si utiliza radio para dirigirlo. Dentro de una galería que se introduce miles de metros en un macizo, es difícil gobernar cualquier dispositivo y es más complejo. Pero bueno, seguramente hay cosas de ese proyecto que se pueden aprovechar. Muy bien, no veo más preguntas. Sí, Pedro. Una cosa con respecto a este tema, una cosa interesante. España ahora mismo es uno de los países más punteros, sobre todo desde el punto de vista de la exploración de cavidades sumergidas. En Andalucía hay equipos de espeleobuceo que han explorado grandes y largos conductos, en Baleares también, y han dado resultados muy interesantes desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista del conocimiento de la magnitud de las cavidades. De hecho, han salido en programas pues como el famoso programa que presentaba José Luis Calleja, creo que es, y en algunos otros muchos que han sido de interés público. En general, lo que quiero decir es que es un campo que se abre mucho ahora a la investigación. Nosotros mismos hemos trabajado en algunas cuevas sumergidas con equipos autónomos para tomar muestras, y además de que es una exploración muy bonita, te permite observar cosas que incluso no pensabas. Y, por ejemplo, el estudio del registro paleoclimático en estalagmitas, por ejemplo, que están sumergidas, pues es doblemente interesante porque te permite analizar muchas más cosas de las que esperabas. Por tanto, creo que es un campo que va a crecer mucho y, como dice Juanjo, también a partir de la robótica y la nanotecnología, va a ser muy importante en los próximos años. Pregunta Raquel, ¿y la denominación de cuevas de desarrollo tipo armario y tipo mesa? Creo que habéis dicho de dónde procede. ¿Hay más tipos, Juanjo? Procede que nos lo hemos inventado Eulogio Pardo y yo, somos así de simples. Entonces, para que tener claro los dos modelos básicos, así de fácil. Entonces, no lo hemos publicado todavía, pero lo vamos a publicar, así que nadie se nos adelante, que al final esto hará seguro que prende los investigadores. Es una primicia de este webinario. Cuevas tipo armario y tipo mesa. Suena divertido. Seguro que esto ya no se lo olvida a nadie. No, no sé si lo habéis puesto en el libro. ¿Lo habéis puesto en el libro o no? No. Está inédito todavía. Esto es una primicia total del Año Internacional de las Cuevas sin el Car. Oye, pues nosotros desde el colegio te invitamos a presentar la primicia cuando lo documentéis o hagáis el paper correspondiente. Estáis invitados a presentar la primicia mundial de los nuevos tipos de cuevas que hay en el mundo, porque creo que le va a gustar a todo el mundo. ¿Dónde se duerme mejor la siesta? ¿Si en un car de tipo armario o en un car de tipo mesa? Muy bien.
Juan Manuel Sánchez nos pregunta: yo estuve hace muchos años participando en una experiencia de turismo algo más aventurero, digamos, en la cueva de Nerja. Quería preguntar a Juanjo si se han puesto en marcha ese tipo de turismo en alguna cueva que permita al visitante adentrarse en zonas menos visitadas y con un mayor encanto geológico, o es difícil porque se pone en riesgo zonas más delicadas. Sí, sí se ha puesto. En concreto, Nerja fue una de las pioneras de lo que llamamos espeloaventura o espeloturismo. No el turismo reglado, normal, más un poco de tacón o de pasarela, sino pequeños grupos con material espeleológico en cuevas sencillas, no muy complejas, pero no iluminadas y donde hay que hacer ciertos pasos y ciertas componente un poco aventurera. En Nerja se ha hecho durante muchos años y lo que se hace habitualmente es marcar un itinerario balizado donde los guías no se pueden salir, que no están dentro de zonas que tienen riesgo, pues por ejemplo en el caso de Nerja se evitaban las zonas con pinturas rupestres, en las galerías altas que no están habilitadas o que no hay lugares de interés geológico que son vulnerables, etcétera, etcétera. Ahora mismo es una tendencia importante en el ámbito de la gestión de las cuevas turísticas, el tener una parte de turismo, digamos, normal y otra parte de turismo de aventura, sí. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, ya que mencionabas la cueva de Valporquero en León, que tiene un cauce activo, más allá de la zona visitable turísticamente, también tiene alguna empresa, alguna parte que acompaña a los que se quieren adentrar en esa parte. Y muy espectacular. En el caso de Valporquero es absolutamente espectacular. Lo que se conoce allí como el curso de aguas, que es con unos rápeles y hay que algún pequeño buceo de un par de metros, todo muy acuático y tal, es muy bonito, muy seguro porque lo lleva una empresa fantástica que ha recibido un montón de premios en ferias de turismo y tal, y muy recomendable para el que le guste una iniciación a la espeleología, en fin, así un poco fuertecilla. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. La última pincelada que me gustaría que le dieras es al tema científico, y hoy creo que el Instituto está investigando en sí más profundas el tema del radón para la prevención de terremotos, y después, digamos que una de las cosas que permiten las cuevas es las estalactitas y estalagmitas, es valorar el clima de hace miles de años. ¿Hasta cuántos miles de años se puede ir hacia atrás en las estalactitas y estalagmitas? Que supongo que será cuaternaria, no sé. Y explícanos un poco eso del radón en simas para, al fin y al cabo es ciencia, ¿no? Sí, ahora tenemos un equipo muy fuerte que lidera sobre todo Raúl López en el Instituto Geológico, que está trabajando en cuevas que tienen gases un poco diferentes, no solamente radón, sino también con cantidades de CO2 importantes en zonas tectónicamente activas, en el sur de España y en otras cavidades, y con resultados muy interesantes de cara a la predicción de terremotos. También, como decía, en registros paleoclimáticos antiguos vinculados a espelotemas que se pueden datar. Normalmente trabajamos con los métodos de uranio torio que no llegan más allá de 350.000, 400.000 años con una precisión buena. Hay otros métodos, ¿no? El electrón spin resonance o uranio plomo, que pueden llegar a algunos millones de años, pero son bastante más caros y están menos normalizados. En general, se trabaja en el ámbito de la parte final del Pleistoceno medio y el Pleistoceno superior. Ya digo, de 400.000 años para acá es donde se trabaja con más frecuencia. Y de lo que decías de cuevas profundas, pues en el Instituto Geológico ahora hay un equipo también en ese proyecto que he citado que lidera Eulogio Pardo junto conmigo, que estamos trabajando en la cima más profunda del mundo, ahí en Georgia, con un equipo de espeleólogos locales. Hemos instrumentado la parte final de la cima precisamente para intentar entender por qué se producen unas oscilaciones del nivel freático tan grandes y tan rápidas como se producen allí, con cientos de metros de subida del nivel freático en pocos minutos, en alguna hora, en algún momento, y que no tenemos muy claro todavía cómo se producen. Estamos trabajando en ello. Muy bien, pues
Llevamos 1 hora y 9 minutos. No veo más preguntas, con lo cual solo me queda daros las gracias a Juanjo, a Jerónimo y a Pedro por vuestras palabras y agradeceros que hayáis estado hoy aquí presentando ese libro que ya se ve que es muy interesante y que tengáis éxito de ventas. No sé si eso es posible, pero en todo caso este es muy buen año y finalmente invitaros a que ese libro de Marte lo presentéis también en cuanto sea, porque me parece que es el momento ahora que ha llegado la sonda a Marte. Y nada más, agradecer también a todos los que están escuchándonos por su paciencia y bueno, pues esta grabación, la grabación de esta conferencia se colgará en ICOP TV en su momento y podéis escuchar los que no hayan podido escucharla de las interesantes observaciones que se han hecho aquí. Muchas gracias a todos y